Hola, buenos días. Mi nombre es Giselle Iriarte y estoy muy complacida de poder compartir y iniciar este tema que en realidad me ha interesado mucho tiempo. El tema que hoy les vamos a presentar tiene como nombre metales alcalino-térreos. En esta presentación y exposición lo que buscamos es profundizar este tema. Para empezar, como introducción tenemos el concepto y o definición de lo que son los metales alcalino-térreos. Estos metales constituyen más del 4% de la corteza terrestre. Los más abundantes son el calcio y el magnesio. Como sabemos, el calcio y el magnesio es un mineral y es el más abundante porque se encuentra en el cuerpo humano, como en los huesos y en los dientes. Pasamos a lo que son los objetivos que tenemos como objetivo general y disponemos de comprender e identificar lo que son los metales alcalino-térreos. En específicos tenemos lo que es explicar su definición e indicar su ubicación en la tabla periódica. Enumerar sus tendencias físicas y químicas, así como detallar su historia y sus características, etc. Como anteriormente en la introducción alimentamos un poco de lo que era su concepto, ahorita vamos a profundizar qué son los metales alcalino-térreos. Estos metales son un grupo de elementos que se encuentran situados o ubicados en el grupo 2 de la tabla periódica. Más adelante vamos a encontrar una ilustración en la que vamos a poder observar lo que les acabo de decir. Los metales alcalino-térreos son el berilio, calcio, bario, magnesio, radio y estroncio. Como vimos anteriormente, estos constituyen el 4 o algo más del 4% de la corteza terrestre, sobre todo lo que es el calcio y el magnesio. Quiero hacer énfasis o alimentar que el nombre de alcalino-térreos proviene del nombre que reciben sus óxidos tierras, que tienen propiedades básicas alcalinas. El calcio y el magnesio son los más abundantes y más importantes, ya que el calcio, como sabemos, se puede encontrar en el cuerpo humano y en alimentos. Además que el cuerpo necesita este mineral para muchas funciones importantes. Por su parte, el magnesio es un nutriente y se usa para procesos como regulación de función del músculo. Estos metales son alcalino-térreos, son muy reactivos, o sea que se refiere que su reactividad aumenta a medida que desciende por el grupo de metales alcalinos. Disminuye su electronegatividad y lo que va a pasar es que aumenta su electropositividad. Estos elementos presentan 2 electrones en su nivel energético y pueden perderlos. Aquí como datos interesantes tenemos que el radio es raro ya que se obtiene por electrólisis. El berilio por su parte es duro y quebradiza y estos metales tienen diferentes colores que pueden ir de gris a blanco. Tenemos la ubicación en la tabla periódica y en su ilustración podemos observar en el grupo A. Aquí tenemos un mapa conceptual que lo que busca es ilustrar las diferencias entre estos. El berilio y el bario son venenosos. De hecho, agregando a esta exposición una definición o dato más que todo, el berilio no es un elemento que está en los seres humanos como el calcio y el magnesio. En realidad es uno de los más tóxicos que se conoce, ya que es muy perjudicial si se llega a respirar, ya que puede dañar los pulmones y causa neumonía. El magnesio y el calcio por su parte son fundamentales, como lo dije anteriormente y como lo expliqué. Aquí culmina mi parte expositiva, pero mi compañera Cindy les va a explicar lo que son las tendencias físicas. Muchas gracias por su atención. Las propiedades físicas de la materia son características que se determinan sin alterar la identidad química de la sustancia. Mi nombre es Cindy Méndez y voy a aterrizar con este tema con los metales alcalino-térreos o grupo 2A de la tabla periódica. Este grupo está conformado por elementos metálicos ligeros, con colores que van desde el gris al blanco, con el que predomina el blanco plateado. Tienen un aspecto lustroso y blando,
poseen una dureza variable. Por ejemplo, el berilio es muy duro y quebradizo, mientras que el estroncio es muy maleable. Son más duros que los metales alcalinos, el grupo 1. Esto es debido a que tienen dos electrones de valencia que participan en el enlace metálico, por lo que son más duros que estos metales. No varían de forma regular, cuentan con un gran tamaño atómico, la carga nuclear efectiva es más elevada y hay una mayor contracción de los orbitales atómicos, aunque son bastante frágiles. Los metales alcalinoterrios son maleables y dúctiles, conducen bien la electricidad y cuando se calientan arden fácilmente en el aire. Estos elementos no varían de forma regular debido a que poseen estructuras cristalinas diferentes. Es por esto que son metales de muy baja densidad. Al eliminar el electrón más externo, la carga positiva del núcleo es mayor que el número de electrones, habiendo más atracción y siendo el ion más pequeño, lo que les confiere una baja densidad a medida que desciende el grupo. Los puntos de fusión y ebullición son bajos y disminuyen al aumentar el tamaño del radio atómico, recordando que el radio atómico aumenta desde derecha a izquierda en la tabla periódica y de abajo hacia arriba, es decir, en el grupo descendiendo. Tienen una estructura cúbica centrada en el cuerpo a temperatura ambiente, mientras que a temperaturas bajas el berilio es hexagonal con empaquetamiento compacto. Entonces, haciendo un resumen, los elementos de este grupo son blandos y presentan una coloración blanco-plateado y poseen un aspecto lustroso. Son maleables y dúctiles, son muy buenos conductores de calor y electricidad, presentan un gran tamaño atómico y una carga nuclear efectiva más elevada que el grupo 1, es decir, los alcalinos, y hay una mayor contracción de los orbitales atómicos, por lo cual son más densos que el grupo 1. Poseen dos electrones de valencia que participan en el enlace metálico, por lo que son más duros que el grupo 1. Presentan puntos de fusión más elevados que el grupo 1, es decir, los alcalinos. Haciendo una comparación con el grupo 1A, es decir, los alcalinos, con el grupo 2A, los alcalinoterrios, estos últimos poseen una mayor dureza y puntos de fusión más altos. Esto está relacionado con las entalpías de atomización, que estas son un tanto irregulares, y esto es debido a que los elementos cristalizan en estructuras diferentes. Se pueden observar en esta tabla periódica las estructuras metálicas. El berilio y el magnesio forman una estructura cristalina hexagonal compacta, mientras que el calcio y el estroncio forman una estructura cristalina cúbica centrada en las caras, y el bario forma una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo. En esta tabla se ilustra de manera esquematizada lo que son las propiedades del grupo 2A de la tabla periódica o alcalinoterrios, los cuales son berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. En esta tabla no sale radio. Esta tabla la tomé del libro de Petrucci, la 10ª edición, y está ubicada en la página 933. En la cual se observa número atómico, configuración electrónica de la capa de valencia, radioatómico e iónico, la densidad de carga, primera energía de ionización, potencial de electrodo, punto de fusión y ebullición, densidad a 20 grados Celsius, dureza, conductividad eléctrica y color de la llama de cada elemento respectivamente. Cada elemento da una coloración diferente a la llama, debido a que es diferente la energía necesaria para cada transición electrónica entre niveles cuánticos. Bien, esto es todo por mi parte. Los dejo con las propiedades químicas o tendencias químicas del grupo 2A de la tabla periódica. Hola, mi nombre es Dania Saray Núñez Gómez y yo le voy a hablar acerca de las tendencias químicas del grupo 2A, también conocidas como alcalinoterrios. El nombre de alcalinoterrios proviene del nombre que recibirán sus óxidos tierras, que tienen propiedades básicas. Poseen una electronegatividad menor a 1,3 según una escala de Pauling. Los alcalinoterrios poseen muchas de las propiedades características de los metales.
Las tierras alcalinas tienen bajas afinidades electrónicas y bajas electronegatividades, como ocurre con los metales alcalinos. Las propiedades dependen de la facilidad con la que se pierden los electrones. Las alcalinoterres tienen 2 electrones en la capa exterior, tienen radios atómicos más pequeños que los metales alcalinos y los 2 electrones de valencia no están estrechamente unidos al núcleo, por lo que las alcalinoterres pierden fácilmente los electrones para formar cationes divalentes. Algunas de las propiedades químicas de los alcalinoterrios suelen ser que son más duros que los metales alcalinos, tienen brillos y son buenos conductores electrónicos, menos reactivos que los alcalinos y buenos agentes reductores. Forman compuestos iónicos y todos ellos tienen 2 electrones en su capa más externa, llamados electrones de valencia. Algunas de sus propiedades químicas es que tienen configuración electrónica Ns2, tienen baja energía aunque mayor que los alcalinos del mismo periodo, tanto menor si se desciende en el grupo. A excepción del berilio, forman compuestos claramente iónicos. Son metales de baja densidad y blandos. Su solubilidad de sus compuestos es bastante menor que sus análogos alcalinos. Todos tienen solo 2 electrones en su nivel energético más externo, con tendencia a perderlos con la forma de un ion dispositivo. Su reactividad en presencia de agua, oxígeno y radio atómico aumentan al bajar en el grupo, aunque tanto su reactividad como el radio atómico son menores que el de sus análogos alcalinos. Sus electronegatividades disminuyen al bajar en el grupo, que también son ligeramente mayores que las de sus análogos alcalinos. El grupo 2A, también llamado alcalinoterrios, está compuesto por 6 elementos de la tabla periódica, que los veremos a continuación. Vamos a ver lo que son algunas de las propiedades químicas de estos 6 elementos que conforman el grupo de alcalinoterrios. En este veremos el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, también el bario y el radio. Por el momento vamos a hablar sobre el berilio. El berilio se oxida rápidamente tras el contacto con el oxígeno, formando así una capa de óxido de berilio alrededor del metal. La reacción agua-berilio y ácido-berilio genera hidrógeno en estado gaseoso. Es un elemento altamente resistente al ácido nítrico también. Ahora el magnesio. Sus estados de oxidación son de 1 positivo y 2 positivo. Al reaccionar con el oxígeno, produce una capa de óxidos que resulta ser impermeable y resistente. Se combina con la gran mayoría de los no metales y los ácidos. Reaccionan lentamente con bases fuertes y con diversos compuestos orgánicos. También genera reacciones exotérmicas con el ácido clorhídrico, produciendo cloruro metálico e hidrógeno. Es un metal muy inflamable, especialmente en formas de polvo. Ahora el calcio, que atómicamente el calcio se encuentra formando por 20 electrones e igual número de protones y neutrones. Los electrones están distribuidos en 4 niveles de energía cuántica. Al oxidarse se genera una película ligera de óxido y nitruro que lo aísla de otras interacciones. En combustión, el calcio suele emitir una llama de color rojo amarillenta y produce óxido hidróxido de calcio y liberando hidrógeno. Ahora lo que es las propiedades químicas del estroncio. Que su alta reactividad, especialmente al interactuar con el agua y con el oxígeno, también en combustión produce una llama carmesí intensamente roja, formando óxidos y nitruros. Sus electrones oscilan en 5 niveles de energía. El bario, que este metal reacciona con el cobre y se oxida con rapidez en el agua. Es un elemento muy reactivo, por lo que no se encuentra libre en la naturaleza, sino mezclado con hierro y azufre. Y el radio, que es un elemento que se oxida rápidamente al entrar en contacto con el oxígeno. Cuando esto sucede, el material adopta una coloración oscura. Es un metal altamente volátil al entrar en contacto con el bario.
y cuando el radio es puesto en contacto con el agua, lo que suele generar es hidróxido de radio. Y así finalizamos con las propiedades químicas del grupo alcalino-térreos o el grupo 2A de la tabla periódica. Muy buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Jensi Ferrera y yo les voy a hablar acerca del elemento berilio. El elemento berilio viene de la palabra griega berilos, vocablo aplicado para las gemas verdes que derivan del nombre de berilo, para el mineral. Esto hace referencia a esta variedad de esmeralda que proviene del velour en la India. Por lo tanto, el berilio fue descubierto por Louis Nicolas van Guilin en 1798 como elemento composicional del mineral berilio y un silicato alonuberilio. Posteriormente, el químico alemán Friedrich Wöhler en 1828 logró aislar el berilio haciendo reaccionar potasio con cloruro de berilio en un cristal de platino. Y asimismo, el químico francés Antoine Pizzi también logró el aislamiento del berilio. Hay que tomar en cuenta que Wöhler fue el primero que sugirió el nombre de berilio para el metal, que recibió su nombre actual en 1957, ya que anteriormente era conocido como glucinio debido al sabor dulce de alguna de sus sales. Pero para evitar la confusión con otros compuestos de sabor dulce y con una planta llamada glucinia, se decidió cambiar el nombre a berilio. A continuación les hablaré acerca de la obtención natural e industrial del berilio. En la obtención natural, el berilio se obtiene a través de minerales como el crisoberilio y el berilio, ya que se trata de un elemento que se encuentra en compuesto y no de forma pura. Se trata de un metal de coloración grisáceo oscuro, que generalmente el berilio se encuentra en estado sólido en la naturaleza en temperatura ambiente. El berilio es duro en estado natural y sus características podrían confundirse con las del aluminio. En la forma industrial, el berilio se encuentra en 30 minerales diferentes, siendo los más importantes berilio y bertrandita, principales fuentes del berilio comercial, crisoberilio y fenaquita. Actualmente la mayoría del metal se obtiene mediante reducción de fluoruro de berilio con magnesio. Las formas preciosas del berilio con el agua marina y la esmeralda. Geográficamente, las mayores reservas se encuentran en los Estados Unidos, que lidera también con la producción mundial de berilio, el 65%, seguido de Rusia el 40% y China el 15%. Las reservas mundiales se estima que superan las 80.000 toneladas. Ahora les hablaré de algunas características generales del berilio, ya que existen varias, que son: nunca se encuentra como un elemento libre, solo puede ser encontrado como un compuesto. Tiene la fórmula química Be3, su nombre original es glucinio y significa sabor dulce, ya que el elemento y algunos de sus compuestos tienen un sabor dulce. El principal productor en el mundo es Estados Unidos. La única mina actualmente que produce berilio está ubicada en Delta, Utah. Es relativamente común en la corteza terrestre. Su abundancia se estima de 2 a 10 partes por millón y es un metal muy tóxico, sobre todo cuando se encuentra en forma de polvo. Los efectos de inhalar polvo de berilio pueden ser agudos o crónicos. Ahora nos pasamos a los principales compuestos y reacciones del berilio. Como se puede notar en el cuadrito azul, se encuentran los principales compuestos, que son óxido de berilio, berilo, cloruro de berilio y fluoruro de berilio. Se puede notar ahí que se encuentra con sus fórmulas químicas de cada uno de los que acabo de mencionar. Y en el cuadrito rojo están las principales reacciones, que nos dice: el berilio se oxida rápidamente tras el contacto con el oxígeno, formando así una capa de óxido de berilio alrededor del metal. La reacción agua-berilio y ácido-berilio genera hidrógeno en estado gaseoso. Y por último tenemos que es un elemento actualmente resistente al ácido nítrico. Y por último están las aplicaciones del berilio, que son las siguientes. El berilio en finas capas se usa en litografía con rayos X para la producción de microcircuitos integrados y en ventanas de tubo de rayos X, ya que el berilio es relativamente transparente a dichas radiaciones y se dice que transmite 17 veces mejor que el aluminio. La siguiente es que es un moderador y reflector de neutrones térmicos en reacciones nucleares. Es aliado con níquel, produce un material extremadamente duro, y en aleaciones berilio-cobre se origina un material muy resistente a la presión, conductor, no magnético y que no produce chispas por razonamiento. Se utiliza para fabricar contactos eléctricos, electrodos de soldadura, herramientas antichispas,
usadas en refinerías petrolíferas y en otros lugares donde existe posibilidad de explosión. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Saludos compañeras, compañeros y licenciada. Mi nombre es Jean-Marc y expondré acerca del magnesio, mineral de uso cotidiano e industrial que además se encuentra en muchos alimentos. Comenzaré hablando un poco sobre su historia y origen etimológico. En el año de 1618, un granjero en Epsom, Inglaterra, intentó dar a sus vacas el agua de un pozo. Las vacas rechazaron el agua debido a su sabor amargo. Sin embargo, el granjero empíricamente observó que el agua poseía ciertas propiedades destacables. Esta parecía curar heridas y erupciones en la piel. Tarde o temprano, estas sales llegarían a la fama bajo el nombre de sales de Epsom, lugar de donde, como se dijo antes, procedía el pozo. Se descubrió que esa sal era sulfato de magnesio. Joseph Black, médico, físico y químico escocés, reconoció que el magnesio era un elemento en 1755, pero no fue sino hasta 53 años después, en 1808, que este fue aislado experimentalmente por Humphrey Davy, quien lo obtuvo por medio de electrólisis de una mezcla de magnesia y óxido de mercurio. Referente a su origen, el magnesio se deriva de la palabra Magnesia, distrito de la región de Tesalia en Grecia, donde fue encontrado el óxido de magnesio. El antes mencionado Humphrey Davy, químico británico considerado uno de los tres padres de la electroquímica, propuso primeramente el nombre de magnium, pero finalmente quedó como magnesium, del cual deriva el actual magnesio. Entre las propiedades del magnesio se encuentran las siguientes. Como bien trata la investigación, el magnesio pertenece a la serie química de los metales alcalino-térreos. Además, este metal comparte ciertas propiedades químicas con el calcio. Es por esto que ambos hidróxidos son utilizados en la refinería del azúcar. Sin embargo, la industria azucarera tiene que tomar en cuenta la escala de producción debido a que el magnesio posee el punto de fusión y de ebullición más bajo de todos los alcalino-térreos. También es destacable que a escala planetaria es uno de los metales más comunes, después del hierro, aluminio y el silicio, aportando un sorprendente 13% de la masa del planeta y una considerable parte del manto terrestre. El ser tan común lo convierte en un gran candidato para la creación de aleaciones. Continuando con las generalidades del magnesio, se sabe que en océanos y mares es el tercer elemento más abundante después del sodio y el cloro. Si bien el magnesio abunda tanto en mar como en tierra, realmente este no se encuentra en estado puro, debido a su alta reactividad. Pero iónicamente es un elemento vital en el mecanismo celular de los seres vivos. Químicamente existen dos formas de encontrar un elemento, en su forma natural o mediante procesos reproducibles a escalas industriales, reaccionando compuestos que dejen como producto el elemento deseado. Como se mencionó anteriormente, el magnesio es tan reactivo que no se encuentra en la naturaleza en estado libre como metal, sino que forman numerosos compuestos, en su mayoría óxidos y sales. Una fuente natural de magnesio son los alimentos, pero sobre todo los de origen vegetal, por ejemplo, las semillas, los frutos secos, las hierbas secas, nueces, almendras y el salvado, que es el nombre que recibe la cascarilla triturada del trigo. Como se mencionó antes, el magnesio es un elemento vital en el mecanismo celular de los seres vivos, por lo que forma parte de los nutrientes esenciales para el cuerpo humano. Anteriormente, se mencionó el primer método con el que se aisló el magnesio, la electrólisis de óxido de magnesio y óxido de mercurio. Actualmente, se produce mediante la electrólisis de cloruro de magnesio fundido con cloruro de calcio y cloruro de sodio a una temperatura de alrededor de 700 y 720 grados centígrados en celdas Dove, donde el magnesio se produce en el cátodo y el cloro en el ánodo. También se produce por reducción silicotérmica de óxido de magnesio en contenedores de cromo-níquel, con una mezcla de ferrosilicio y espato de flúor y dolomita calcinada a baja presión y a una temperatura de 1160 grados centígrados. Sigo haciendo alusión a lo antes mencionado,
y es que en varias ocasiones se mencionó que el magnesio no se encuentra en estado libre naturalmente, sino que en forma de compuestos divalentes, entre los que se encuentran los siguientes: el carbonato de magnesio, que se usa como material refractario y aislante térmico; el cloruro de magnesio, utilizado para el tratamiento del algodón y los tejidos de lana, específicamente en los procesos de encolado, preparación y lubricación para el hilado de fibras térmicas, ya sean sintéticas o naturales. Además, se utiliza en la fabricación de papel, cementos y cerámicas. El citrato de magnesio es empleado en medicina para tratar estreñimiento de corto plazo y en la preparación de bebidas efervescentes. El hidróxido de magnesio se utiliza para neutralizar ácidos en la industria química, por ejemplo, en el proceso de obtención de uranio y en la refinación de azúcar. El óxido de magnesio reacciona con el agua produciendo magnesia, el cual es un reconocido producto laxante de sabor amargo, como el del agua del pozo que las vacas se negaban a beber. El óxido de magnesio también es utilizado como material refractario y aislante de calor en cosméticos y también como aditivo en la fabricación de papel. En la pantalla observamos algunas reacciones químicas de descomposición y obtención de los compuestos ya mencionados. Se sabe que a altas temperaturas el carbonato de magnesio se descompone en óxido de magnesio y dióxido de carbono. Este proceso es conocido como calcinación. Vuelvo a aludir el pasado, y es que atrás se mencionó que el magnesio es el tercer elemento más abundante en el mar, y de ahí precisamente se obtiene el cloruro de magnesio, compuesto iónico que se extrae del agua de mar y se obtiene por acción del ácido clorhídrico sobre el hidróxido magnésico. Por otro lado, el citrato de magnesio se obtiene al reaccionar brucita y ácido cítrico. También se había mencionado que el hidróxido de magnesio, que es comúnmente utilizado como antiácido o también como laxante, se obtiene al mezclar óxido de magnesio con agua. Y por último, el óxido de magnesio se obtiene por reacción directa del magnesio denominada combustión, y la reacción que produce es fuertemente exotérmica. Parte importante de un elemento y sus compuestos son los usos y beneficencias que podemos sacar de ellos. Las aplicaciones del magnesio son diversas, tanto en el ámbito industrial como en el médico y nutricional. Sus óxidos se utilizan en la producción de hierro, acero, cristal y cemento. También se usa como agente reductor en la obtención de uranio, y se emplea en aleaciones con aluminio para fabricar latas, envases y autopartes. El carbonato de magnesio se utiliza como desecante en disciplinas deportivas, para eliminar el sudor y mejorar el agarre. Comúnmente se refiere a él como magnesio en polvo, y para los más inexpertos podría pasar hasta por talco. El magnesio en hidróxidos, cloruros o sulfatos se usa en la medicina como laxante, desinfectante o psicofármaco. Anteriormente era común el uso del magnesio en la fotografía. El flash original era una reacción exotérmica de magnesio. Actualmente se sigue utilizando este efecto como parte de juegos pirotécnicos y bombas incendiarias. Haciendo alusión al pasado por última vez, según lo mencionado a través de la presentación, se concluye lo siguiente. Se logró comprender qué son los metales alcalino-térreos mediante la profundización teórica e investigación de procesos industriales de obtención de los mismos. También se logró definir a los metales alcalino-térreos como aquellos metales que conforman el grupo número 2, mismo que precisamente detalla cuántos electrones poseen en su última capa electrónica. A su vez, se logró enumerar las características generales de este grupo de metales. Se identificó que poseen poca afinidad electrónica y baja energía de ionización. Además de esto, son maleables, dúctiles y conductores, y además de esto poseen puntos de fusión elevados. Por último, se logró detallar con éxito ambos metales alcalino-térreos, abordando su historia, métodos de obtención y la formación, tanto como las aplicaciones de sus principales compuestos dentro del ámbito industrial, médico, deportivo y doméstico. Sin nada más que decir, muchas gracias por su atención.